Agradecidos por su presencia y también agradecido con Daniela Arquea, que obviamente no necesita presentaciones, ¿verdad? Que nos va a gastar unos minuticos de la tarde de hoy para exponer parte de su experiencia como golfista profesional y obviamente también como golfista amateur. Dani, algunas palabras de introducción y comenzamos con el cuestionario que tenemos. Chévere, no, con muchísimo cariño les acompaño hoy día. Me encanta siempre poder compartir con los socios de Rayanes, con la gente de Rayanes, con los profes, con la gente que está involucrada en el golf. Creo que yo crecí ahí toda la vida y le debo muchísimo al club y le tengo mucho cariño. Entonces, cualquier cosa, cualquier tip que yo pueda aportar a los socios, a la gente que esté interesada en el golf, yo estoy muy contenta y muy feliz de hacer eso. Así que, Pedrito, cuando quiera comenzamos. Sí, bueno, el tema que nos ocupa la tarde de hoy es cómo practica un golf, cómo practica un golfista profesional. ¿Okay? En el caso de los diferentes jugadores, obviamente hay, valga la redundancia, diferencias en la forma de practicar, no todos son iguales, pero yo sí quisiera aprovechar la oportunidad de tener a Dani aquí esta tarde para que se vean los chicos, sobre todo los que hoy evolucionan en el desarrollo de este deporte, se vean en el espejo de Daniela. Se vean de que sí es posible llegar a jugar golf profesional de primer orden, de primera altura, ¿verdad? Y que solamente con la dedicación, disciplina y el trabajo y alguito de talento, obviamente, pudiéramos llegar a conquistar los tours del golf. ¿Ok? Para comenzar con el cuestionario del día de hoy, me quisiera Dani, que me relataras cómo es un día típico en la rutina de práctica de Daniela Arquea. Bueno, esa es una pregunta que si bien es cierto, mucha gente me la hace. Siempre me preguntan cómo entrenas, cómo es la actividad que haces. Es un poco compleja de responder porque siempre depende de la época del año. Creo que cuando la mayoría de gente me ve por aquí, por Ecuador, entrenando en Arrayanes o en otras canchas del país, me ven en una época que estoy fuera de competencia o que estoy entre torneos. Entonces son momentos donde yo puedo hacer mucha corrección. Vamos por favor a hacer una pausita para que nos colaboren limitando los micrófonos. Sí, Dani, continúa, por favor. Entonces, generalmente estoy corrigiendo, haciendo ajustes o simplemente tratando de subir en la curva de rendimiento para poder llegar a un nivel alto cuando estoy compitiendo. Más o menos los meses de, digamos, octubre, finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, estoy haciendo pretemporada, entonces me dedico más o menos a hacer 2 horas de ejercicio físico. Hago natación por las mañanas, trato de llegar al club a las 7 de la mañana. Nado, estoy aprendiendo, todavía no soy muy buena, pero creo que poco a poco voy mejorando, me ha ayudado mucho mi sistema cardiovascular. Después voy, caliento, tiro bolas, salgo a jugar, hago los ajustes técnicos de la mano de mi profesor, que es Jorge Mesa. Reviso data de Trackman, hago juego corto, hago control de distancia, compito, apuesto con mis amigos en el club y creo que eso es una gran parte de mi entrenamiento, es súper importante eso para mí. No sé si es que tenga alguna pregunta más específica, Pedrito. No, perfecto, bien detallado, bien detallado. Recordamos a los participantes que están por Zoom y por aquellos que están por Facebook, ¿verdad? Que vamos a estar recibiendo cualquier inquietud que tengan para Daniela, ¿ok? ¿Cómo cambió tu manera de practicar cuando decidiste jugar golf profesional? Bueno, como les venía diciendo, todo depende mucho de mis torneos, todo depende de en qué época del año estoy y cómo están más o menos mis torneos. Creo que la diferencia grande entre un profesional y un amateur es que cuando yo era amateur yo tenía 3 o 4 torneos importantes en el año. Generalmente eran el sudamericano prejuvenil, el juvenil, tal vez algún torneo que yo iba para Estados Unidos y a veces en el año que coincidía que íbamos al mundial. Entonces, esos torneos eran los importantes del año y yo planificaba unas curvas de rendimiento para poder llegar a esos eventos de la mejor manera posible.
De todas maneras, ahora que soy profesional, ahora estoy jugando alrededor de 24 o 25 semanas en el año y la verdad es que cada una de esas semanas es tan importante como la anterior. Si bien es cierto, sí, tenemos majors, que son torneos un poquitico más importantes, pero creo que una ganada o un top 10 en un major van por ahí. Entonces siempre terminan siendo torneos importantes y uno tiene que estar en el punto más alto, ojalá todo el año o la mayor parte del año. Eh, cambió mucho la forma de entrenar, cambió mucho el ritmo y cambió mucho el hecho de que cuando yo era amateur casi nunca descansaba, no tenía semanas de descanso enteras. Ahora cuando soy profesional compito tantas semanas, viajo tantas semanas en el año que necesito tener un pequeño respiro, dejar un poco de lado el golf y dedicarme 2 o 3 semanas a coger ritmo y estar un poco más tranquila y después volver a entrenar de la misma forma, ¿no? Según esta experiencia corta que has tenido en el golf profesional, digamos, ¿cuál es tu tolerancia en semanas consecutivas de torneos? ¿Cuántas toleras? Creo que muchos colegas mías hablan de 3 seguidas, otras dicen 5. Yo creo que no hay fórmula, depende. Sinceramente, mi primer año como profesional jugué 9 semanas seguidas y a la 9ª semana casi gano. Entonces, yo creo que no hay una fórmula, creo que depende del jugador. Tengo el conocimiento de que, por ejemplo, Marcelo Rosso juega, él mientras más juega, más se va conociendo y más, él siempre a la semana 9, a la semana 10 está dando grandes resultados, es porque ya va conociendo su vuelo de la pelota, ya se va sintiendo más cómodo con el swing que le está haciendo, va entrando más en ritmo, se conecta más del tema de control de distancia con los wedges, etcétera, etcétera. Entonces es súper chévere la diferencia entre jugadoras. Digamos, hablo con Gaby López y Gaby me dice, no, yo juego 3 torneos y si es que toca semanas con viento, yo trato de parar entre esas semanas porque el viento siempre me daña el swing, comienzo a apuntar mal. Entonces es un tema interesante, depende del jugador. En mi caso particular, yo, Daniela Darquea, como les decía, jugué 9 semanas, casi gano a la 9ª. He jugado 8 o 9 semanas seguidas algunos años. Ya este debe ser mi tercer año y juego generalmente ese stretch completo. De todas maneras, el último año tuve una reflexión con Jorge, con mi caddy, se llama Dan Riley, y Dan me decía, a veces creo que llegas mejor cuando vienes fresca, cuando vienes descansada, cuando te tomas una semana libre y siento que llegas mejor, llegas con mejor energía, con mejor actitud, con mejor ánimo. Entonces, tal vez es más de calidad y no de cantidad. Entonces, reflexioné un poco en eso y este año, antes del COVID, tenía pensado jugar hasta 5 seguidos. Ese era como que, digamos, el límite que tenía en la cabeza. Claro. Sabemos que trabajas con un equipo, obviamente con Jorge. Creo que tienes un coach de juego corto también. No sé si tienes algún preparador físico. No sé si trabajas con alguien específicamente tu parte mental. Pero antes de comenzar una temporada, me imagino que te reúnes con todos ellos, ¿verdad? ¿Qué haces en esa pretemporada? Bueno, es literalmente cuando la gente me pregunta, yo les digo que es como manejar un negocio. Yo tengo que mantener esta empresa funcionando y tengo gente que son mis colaboradores. O sea, es gente que trabaja para mí y hay gente que también me asesora, digamos así. Estoy trabajando con Jorge Mesa en la parte técnica. Este ya es mi 9º año, mi 10º año con él. Él es, creo que, una de las personas que más tuvo que ver con que yo llegue a donde estoy y le tengo profundo agradecimiento. También estoy trabajando con Víctor Fuchs, que estuvo dando una charla Zoom, me acuerdo, hace unas semanas. Víctor se sumó al equipo recién, empecé con él este año, él me está ayudando con la parte del juego corto y creo que Jorge y yo le tenemos mucha fe, mucha confianza a él. Sabemos que es una persona joven, que está empezando, que tiene muchas ganas de estudiar, que a la final es una persona que está muy disponible y atento a ayudarnos a mí, a Nico, a Marcelo y a la gente que está trabajando con Jorge. Entonces él está asumiendo esta parte del juego corto. Y en el tema de la preparación física estoy trabajando con Henry. Henry es una persona que creo que llegó acá al país a cambiar la vida de muchas personas. En mi caso, yo estaba sufriendo, toda la vida he sufrido, bueno, desde la universidad sufrí de una lesión en la muñeca izquierda y siempre fue un problema, digamos, de incertidumbre porque no podía entrenar el tiempo que yo quería entrenar y siempre fue ese tema. Y yo le decía al Henry,
Lo único que me importa de la preparación física es que yo no me vuelva a lesionar, yo necesito mantenerme bien. Y creo que él fue uno de los pocos preparadores físicos que entendió ese concepto que yo le pedía. Como les digo, son mis colaboradores. Y ahorita veo a la persona que trabaja conmigo en la parte mental, se acaba de conectar, es mi tío Manuel. Manuel Bastidas, creo que una de las personas que ha estado conmigo desde el comienzo, tanto como él, como Jorge, han sido parte del procedimiento de que yo crezca como persona, de que vaya mejorando y que me vaya manteniendo estable en mi vida personal para así poder jugar bien en la cancha. En cuanto, una vez que ya te enrumbas en tu calendario de torneos, descríbele a los chicos sobre todo que vemos en las rondas de prácticas previas a la gira, la necesidad de hacer score. ¿Cómo es para un profesional una ronda de práctica? ¿Qué evalúas en esa ronda de práctica? Creo que es súper interesante este tema de las rondas de práctica. Creo que eso es algo que cambia mucho tu forma de pensar conforme vas avanzando en tu carrera. Yo me acuerdo que muchas veces mis rondas de práctica cuando era joven, cuando era amateur, eran a salir a pegarle bien a la pelota y ese no es el punto de una ronda de práctica. Creo que si es que le puedo dar un consejo a los chicos es que salgan a ver cómo planifican para hacer menos, especialmente a los pelados que ya están cumpliendo 14, 15 años, que están aprendiendo a jugar con una libreta, que aspiran a entrar a la selección nacional. Creo que es súper clave que ellos aprendan a salir a las rondas de práctica, no a pegarle bien a la pelota. Pegarle bien es circunstancial. Pegarle bien depende de muchas cosas. Hay muchos datos que pueden variar y simplemente tienes un mal día de ball striking. Puede ser que un día te levantes con la posición de la bola mal y ya todo se dañó. Lo que sí puedes planificar y mantenerlo bien es la planificación. Es la libreta, es saber para dónde lo vas a tirar, es saber hacer adaptación del juego corto. Eso creo que es una de las cosas súper importantes de la ronda de práctica. Por ejemplo, si voy para los cerros, voy a jugar no sé, el abierto de los cerros, yo sé que los bunkers son muy malos, entonces yo tengo que planificar a no tirar al búnker. Esos son el tipo de cosas que siempre les voy tratando de transmitir a los pelados y creo que es súper importante entender eso. Yo sé que cuando eres joven estás muy atrás del ball striking y tú sabes, y no les voy a mentir, el ball striking es muy importante, pero el día de práctica no hace falta pegarle bien a la pelota. El día de pegarle bien a la pelota es el día del torneo, así que el día de práctica es para reconocer la cancha, para hacer adaptación, para hacer juego corto y para entender bien para dónde vas cuando estás en el torneo, ¿no? Sí. Tenemos del señor Xavier Fernández una pregunta por Facebook, ¿verdad? ¿Cuántas horas al día practicas? ¿Cuántas en campo? ¿Cuántas en práctica pura? ¿Cuántas en teoría, etcétera? Bueno, es una pregunta compleja. Cuando estoy fuera de temporada, como les decía, llego temprano al club. Yo creo que estoy practicando alrededor, creería que un día normal 7 horas, incluyendo el gimnasio. Siempre he pensado con mis amigos con los que entreno aquí que 5 horas de golf es bastante suficiente. Distribuimos, tratamos de pegar bolas un tiempo. Siempre planificamos 1 hora, se van 2. Poteamos, hacemos juego corto, se van más o menos 2 horas. Y tratamos de salir a la cancha, es 1 hora y media, más o menos 5 horas, 5 horas y media, y después unas 2 horas o 1 hora y media de gimnasio. Depende de la temporada. Hay momentos en mi temporada donde estoy cansada y donde digo, bueno, voy a solo entrenar 2 horas y tomarle un poco más suave. Hay momentos del año que necesito hacer ajustes técnicos, que necesito tirar bolas y ahí sí prácticamente me paso en el club todo el día. 8 horas, 9 horas, dependiendo de la intensidad. Obviamente creo que es un tema, como les decía, mucho depende de la curva de rendimiento, mucho depende de en qué edad estoy también. O sea, yo no le puedo decir, digamos, a un niño, yo a los 12 años no practicaba el ritmo que practico ahora. Eso también es una cosa clave de entender. Un niño de 12 años tal vez está practicando 2, 3 horas después del colegio y creo que eso es suficiente y es bastante. De todas maneras, obviamente es una pregunta bien compleja de responder, depende del día, depende de la hora. Por ejemplo, los miércoles cuando estoy en el tour practico 3 horas y me voy. Cuando estoy compitiendo, por ejemplo, o los martes juego 18 hoyos y me voy, ni siquiera practico. O si es que me sentí muy mal, digamos, una semana que salí un martes, no le di a la bola, me toca ir a ver, hacer los ajustes técnicos para dejar el trabajo listo y ojalá el miércoles y enfocarme un poco más en lo que les decía, que es el reconocimiento de cancha más que en pegarle bien. Claro. A ver, la próxima pregunta. Yo quisiera
que en esta pregunta, independientemente de la edad de un jugador de golf, sea un chico que recién comienza o ya sea un adulto de la tercera edad, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a la intensidad en la práctica? A ver, esa es una muy buena pregunta, Pedro. Creo que yo probablemente en una época de mi vida, como les comenté, me lesioné la muñeca izquierda. Creo que tomé la decisión muy errada de tirar demasiadas bolas. Me acuerdo que estaba tirando y más o menos cuando iba a 300 bolas comencé a sentir un dolor en la muñeca izquierda y no quise parar porque estaba haciendo una corrección y ya sentía que las cosas estaban dando y no quise parar y insistí. Cuando llegué a las bolas 350 dije, creo que ya no puedo más. Y terminé con una lesión crónica y salir de eso, hasta ahora tengo esa inflamación crónica, realmente no es que he salido del todo, es algo con lo que he aprendido a vivir, pero me tocó someterme a cirugías y cosas así. Entonces, mi recomendación es practicar hasta donde el cuerpo aguante y uno sabe hasta dónde va. Practicar cuando uno tiene interés, cuando uno tiene ganas. Muchas veces, yo no tengo ganas de ir a entrenar o me siento cansada o me dio gripe, estoy enferma y simplemente creo que es mejor dejarlo pasar, descansar ese día y levantarse otro día que uno se sienta un poco mejor a seguir entrenando. Cuando uno no le pone el 100% es muy difícil mejorar, es muy difícil estar enfocado. Entonces yo diría que las dos condiciones es hasta donde uno pueda físicamente y mentalmente. Pues entonces pudiéramos concluir que obviamente la calidad ante que la cantidad, ¿no? Total, sí, yo creo que una época de mi vida que estuve en la universidad, yo estudié en la Universidad de Miami, tenía muy poco tiempo, bueno, no muy poco tiempo, estaba practicando alrededor de 4 horas diarias y era un momento de mi vida donde yo estaba soñando muy en grande, yo soñaba con llegar al tour, yo soñaba con ser realmente buena y fue un momento que simplemente yo quería practicar más, pero no podía por el tiempo. Creo que ahí aprendí a hacerlo de calidad, aprendí a revisar mis estadísticas, aprendí a tomar, como les decía, es como manejar una empresa. Yo no puedo gastar mi tiempo en cosas que no valen la pena o que no voy a mejorar mucho más allá o que ya simplemente las hago bien, solo simplemente trato de mantenerlas. Trato de invertir mi tiempo en cosas que necesitan y que me va a la larga a ayudar a bajar el scoring average o el score en general en los torneos. Qué tan importante, Daniela, sería la retroalimentación o el feedback en tus sesiones de práctica? Creo que es probablemente lo más importante. Es lo más importante. Cuando yo entreno en Arrayanes, cuando entreno con José Andrés, cuando entreno con Felipe, cuando entreno con Juan, jugamos y siempre nos sentamos y conversamos y nos criticamos, nos damos feedback. Eh, a veces José Andrés me dice, mira, en el tiro del 5 estabas parado a 20 yardas por la derecha, fíjate en la alineación, yo creo que fallaste ese tiro por tal y tal razón, veo tu swing de tal forma. Son cosas que a la final uno no tiene los ojos para ver y ese feedback de otra persona es muy bienvenido. Creo que el otro feedback importante es el tema de las estadísticas. Los pelados que están en la selección o que aspiran a llegar a la selección, creo que es súper importante que aprendan a manejar este tema de las estadísticas. Es un tema complejo, no es fácil hacer el strokes gain bueno, ese es un tema un poco difícil, pero creo que vale la pena porque es un feedback que realmente te hace mejor jugador. También el otro tipo de feedback creo que es el hecho de simplemente jugar y competir a mejor nivel. Ese es otra situación. A veces yo creo que en un punto de mi vida de un salto muy grande me tocó trabajar muy duro. Fueron probablemente uno de los años más complicados de mi vida en tema de la técnica del swing. Hice unos ajustes grandes y después de eso pasaron unos meses y comencé a jugar realmente muy bien. Comencé a terminar los abiertos 10 menos, 12 menos, 15 menos. Y ahí yo dije, bueno, valió la pena los cambios de swing que hice. Valió la pena levantar la trayectoria de la pelota. Wow, le estoy pegando más duro. Entonces, creo que ese feedback también es una retroalimentación muy positiva que te motiva, que te indica que vas por el camino correcto, ¿no? Claro, yo que ya tengo mis añitos y también tengo vivencias del golf de los años 70 y 80, ¿ok? Antes se decía que un profesional de golf de primer nivel pegaba
al menos 500 bolas diarias, ¿no? Con la llegada de estos monitores de lanzamiento, específicamente tú que trabajas con TrackMan, ¿has podido disminuir el tiempo que inviertes en tu práctica y dedicarlo un poquito más, digamos, hacia la parte física? Sí, creo que TrackMan ya es una herramienta que llega al mundo del golf a realmente revolucionar. Estuve conversando y me paso conversando con mi entrenador, con Jorge de TrackMan. Trato de seguir aprendiendo y de seguirme capacitando porque si bien es cierto, es una tecnología bastante avanzada, es bien compleja de entender y hay que estar bastante capacitados para poder hacer digamos, un análisis correcto de la situación. Como jugadora, pienso que el TrackMan es una cosa que te ahorra demasiado tiempo. Yo llego, yo no sé si saben, pero los días miércoles en la rutina de torneo, el día miércoles yo no puedo jugar en la cancha, yo no puedo estar en la cancha porque hay un pro-am. Entonces yo practico alrededor de 2, 3 horas en el día. Generalmente saco las distancias que voy a pegar durante los 18 hoyos. Por ejemplo, digo, en el 1 más o menos tiro de las 160, de las 165, entonces anoto y hago un find my distance de mis palos. Entonces yo ya sé exactamente cuánto le pego a cada palo y después hago un entrenamiento, un training con esas distancias que saqué de la cancha. Entonces obviamente el TrackMan me ¿Pudiéramos, hace... pudiéramos decir, y disculpa, una práctica de simulación? Sí, total, total, es una simulación y es interesante porque me da el feedback ahí mismo. Yo puedo ver la dispersión, yo puedo sacar, digamos, no sé, por ejemplo, yo puedo saber que yo al hierro 6 le doy 160 yardas con una dispersión de carry de 6 yardas. Entonces, yo ya puedo saber exactamente cuando le pego bien y cuando le pego mal cuánto le doy. No solo cuando normal, ¿me entienden? Es una cosa interesante. Realmente también puedo saber si fallo más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Puedo saber y después el hecho de tener ese feedback inmediato simplemente simplifica las cosas absurdo. El training de los wedges, por ejemplo, es fabuloso porque te da la dispersión y, por ejemplo, tú estás en un tiro de 72 yardas y tú sabes que al 60 no le vas a dar más de 77. Entonces, puedes ser agresivo, puedes ser un poco más conservador, te ayuda a tomar decisiones y eso simplifica mucho las cosas. Creo que es una herramienta que llegó realmente al mundo del golf a revolucionar tanto a instructores como para jugadores. Creo que simplemente el hecho de capacitarse y entender bien cómo funciona. Sí, ya todas las grandes escuelas del golf mundial poseen este tipo de monitores de lanzamiento que, bueno, como decía Daniela, facilitan las cosas, ¿no? Dani, a ver, en el golf femenino la filosofía de trabajo de Visión 54, ¿ok? Es muy popular. Data de la incorporación de Annika Sorastan al tour, ¿verdad? ¿Practicas con un propósito y cuantificas tus avances? Creo que Annika es una persona que llegó al mundo del golf, realmente una mujer que revolucionó toda la situación del golf femenino. Creo que Annika es una persona de admirar realmente. Eh, Desarrolla este tema de la visión 54, me parece realmente una mentalidad súper avanzada, extraordinaria, diría yo. Es increíble poder decir voy a salir a hacer tantos verdes en una vuelta. Me parece súper chévere ese aspecto. Creo que es súper importante, como tú dices, Pedro, al cuantificar, llevar constancia, estadísticas, números. Realmente soy una persona de números, más que nada. Ahora con la tecnología, inclusive hay miles de aplicaciones que comparan las estadísticas, bien sea con los jugadores de college o bien sea con los jugadores de tour. Entonces, te puedes dar una idea de dónde estás parado, ¿no? Como jugador. Y de verdad que no sé si pagar alrededor de unos $20 mensuales no sería una mala inversión, de verdad, para saber dónde estás. Eh, a ver, la próxima pregunta sería, si hablamos de la parte sensorial de un jugador, o sea, sentidos, vista, tacto, oído sobre todo, que son los que predominan en el golf, ¿cómo se calificaría o cuál de ellos tendría más relevancia en Daniela Darquea? A ver, yo creo que soy una persona, como te decía Pedro, muy de números. Creo que el tema sensorial siempre ha sido algo que me cuesta. De todas maneras, yo pienso que el golf es muy visual. Si uno es capaz de visualizar ciertos tiros, si es capaz
de ver ciertas situaciones, tal vez es mucho más fácil replicarlas, ¿no? Ahí entra todo el tema de la visualización y en la parte mental. De todas maneras, les voy a ser bien sincera, el tema, digamos, cuando hablamos de Aimpoint, yo no sé si es que ese método haya llegado con tanta fuerza acá al Ecuador, pero en la época que yo estuve en la universidad, Aimpoint fue una empresa que desarrolló un sistema para ver caídas. Entonces, prácticamente lo que tenías que era justamente tener el sentido de sensación en el piso para darle un valor. Entonces, estabas hablando en porcentaje, no era en grados, sino porcentaje. Y tú decías, digamos, esta caída tiene 1%, 2%, y uno prácticamente le ponía los dedos así o así, 1%, 2%, 3%, y uno iba viendo la caída del hoyo. Ese tema a mí se me complicó tanto en la universidad que simplemente dije, no, no voy a hacer, porque no soy una persona muy de sensaciones. Creo que soy más una persona de números y de hecho me cuesta mucho. Creo que hablo con Jorge y decimos, es una virtud que me cuesta cambiar. Creo que mi sueño es sólido, pero me cuesta cambiar, me cuesta mover un número en el TrackMan, me cuesta que se vea diferente en un video, pero creo que es una virtud, la verdad. Claro, yo uso Aimpoint Express, ¿verdad? Y lo que me pasa es que ya al final de la ronda, hoyo 15, hoyo 14, no sé, pareciera que pierdo la sensibilidad, los pies se me hinchan y de verdad que ya no percibo lo que es un 1, un 2 o un 3. En Rayán es raro ver más de un 3. Sí, yo por eso pienso que en el tema del pod es mucho más visual. La situación es simplemente poder ver por dónde quieres pasarla para que se meta. Para mí terminó siendo muy visual y trabajé con un profesor de pod, se llama James Sickman. Con él trabajé más o menos 2 años y James piensa que es visual. Ninguno de sus alumnos usa Aimpoint, por ejemplo. Entonces, en el tema sensorial, de sentir el peso en los pies y todo eso, ya prácticamente él dijo, eso no va por ahí. Es más imaginarse por dónde la voy a pasar y simplemente repetir eso. Es más visual. Aquí tenemos nuevamente el señor Fernández otra preguntita, ¿verdad? Que no corresponde con el tema de hoy, pero que sí vamos a estar ávidos para responderlo, ¿verdad, Dani? A ver, ¿en el Tour hay mucha amistad o mucha rivalidad? El tour depende. El tour creo que es un sitio diferente, raro, y mientras más años estás ahí, un poco más vas entendiendo la dinámica y vas haciéndote más amiga de gente. Creo que obviamente si es que tú eres una persona que gana una tarjeta y estás medio de paso, o sea, la ganas y la pierdes y pasan 2, 3 años y otra vez la ganas, puedes hacer amigas, pero no es que tienes, digamos, ese grupo para viajar o esa cosa así. Yo siento que mis últimos años me he hecho muy amiga de mucha gente. Creo que es un sitio muy abierto una vez que estás ahí, que ya estás un poco más establecido con un carnet o que ya te llegan a conocer. Puede ser ese hecho de que simplemente te llegan a conocer y ya eres más amiga de la gente, comienzas a viajar más con gente y comienzas a hacer simplemente amistades un poco más profundas. Es súper chévere, creo que ese ambiente, porque a la vez también es competitivo. Estamos compitiendo, estamos prácticamente, es nuestro trabajo, estamos ahí, pero es amistoso también. O sea, uno siempre trata de desearle el bien a la otra jugadora. Y creo que mi grupo de amigas, cuando una va ganando, cuando una va bien, terminamos de jugar, nos reunimos en una casa, le vemos terminar, o digamos, Gaby ganó ahorita en China y obviamente nosotras estábamos ahí para ella, para festejar su triunfo. Cuando Mariajo va bien, estamos viendo, yo estuve viendo por televisión, casi gana en Arizona hace 2 años. Cuando Tiff casi gana también, ella es muy buena amiga, Tiffany y yo, estábamos ahí presentes viéndola jugar y uno se emociona, es como esa amistad competitiva, pero también es una amistad linda. Dicen que una de las claves para el equipo europeo de Copa Ryder es esa, ¿no? Que el Tour europeo es mucho más relajado, hay más cordialidad entre los jugadores y que en Sí, cambio en el Tour este americano, año Europa ganó literalmente porque las europeas son un poco más tranquilas, son un poco más amistosas. Tienes jugadoras que, digamos, Jody, o sea, nosotros decíamos, yo voy por Europa y Marina.
que es la única gringa que como que es amiga mía, digamos. Entonces, las europeas son un poquito más tranquilas, son más chistosas, se sientan en la mesa y te hacen chistes, estamos hablando. En cambio, las Estados Unidos son un poquito más cerradas, son buenas jugadoras, son buenas personas, pero también tienen su forma de ser y hubo mucho conflicto dentro de ese equipo de Estados Unidos. A la final se oyen, termina el torneo y se oyen un montón de chismes, un montón de peleas y por el lado de Europa no fue tanto por ahí. Entonces creo que por eso fue clave que ganaron. Claro. Tenemos otra pregunta, Dani, por Facebook, ¿ok? El señor Mauro nos pregunta, ¿qué es lo más importante para una escuela de menores en un club? ¿Cómo ves tú tu escuela ideal? Con muchos niños. Creo que esa es la clave de todo. Hemos conversado bastante con Pedro. Creemos que, y con José Andrés. José Andrés tiene un proyecto. José Andrés Miranda es el coach de la Federación Ecuatoriana de Golf. José tiene un proyecto a muy largo plazo, digamos a 20 años estamos proyectándolo. Queremos masificar el golf a nivel Ecuador, a nivel nacional. Necesitamos que más niños estén compitiendo, necesitamos que exponer este deporte a más niños. Eso es lo que tenemos en mente. Gracias a Dios contamos con la ayuda de personas tan maravillosas como Pedro, que tienen tanto conocimiento de escuelas, que está tan involucrado con niños y que tiene tantas experiencias, digamos, aquí y fuera del país. Creo que lo más importante y la preocupación más grande nuestra es que en las escuelas no hay niños. En Arrayanes creo que estamos por debajo de los 40. Hay clubes, por ejemplo, La Costa y Los Cerros, que no tienen escuela de niños. Entonces son temas un poco preocupantes para el futuro competitivo del país. Y nosotros, y yo como jugadora del Tour, aspiramos a tener a 6, 7 niños en la LPGA, ¿por qué no? Y por qué no a 10 niños en el PGA Tour. Eso es lo que yo quiero y así es como yo le veo al Ecuador en unos cuantos años, pero para eso necesitamos tener más niños, necesitamos masificar el deporte. Este rato yo sé que golf aquí en Ecuador es solo privado, es a nivel de clubes privados, pero dentro de las escuelas, dentro de los clubes necesitamos abrirle y exponer, que sea una cosa que los niños se enganchen porque es divertido, ¿no? Yo quiero hacerles un comentario, un dato de Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es un profesional español, director técnico de la Real Federación Española de Golf por muchos años. Y bueno, hasta que tomó la decisión de dedicarse a su negocio personal, ¿no? Actualmente maneja 3 escuelas, 2 escuelas en clubes de Madrid y otra en Valencia, ¿ok? Y los números son muy fáciles. 700 alumnos con 26 profesores. ¿Ok? Si nosotros pudiéramos llegar, aunque sea una tercera parte de ese número, en el Ecuador, estaría yo muy satisfecho, de verdad que sí. Tenemos otra preguntita por acá por Zoom del profe Darwin, ¿ok? ¿Qué mensaje le dieras a los niños que inician en este deporte y a sus padres? Yo creo que el mensaje y lo más importante que he aprendido en la vida es a no perder el tiempo. Creo que eso, tanto como yo aspiro y anhelo a tener muchos niños, yo creo que lo más importante es entender que no hay que perder el tiempo. Si a un niño no le gusta jugar golf, ¿para qué le hacen perder tiempo? Ese es el punto que yo siempre voy a repetir y voy a decir. Así tanto, yo quiero que hayan niños, yo quiero que hayan muchos niños, pero tampoco quiero que hayan niños que vayan obligados o que realmente no estén enganchados en el deporte, específicamente en el golf. Si es que ese niño, digamos, le apasiona otro deporte, digamos el fútbol, él puede convertirse en el Lionel Messi de Ecuador y literalmente estar invirtiendo su tiempo bien. Entonces yo les digo, no pierdan el tiempo, ese es mi mensaje. Sí, siempre hemos hablado con Miguel, ¿verdad? Y con los diferentes profes de las diferentes áreas deportivas del club, que lo ideal es desarrollar en las primeras etapas del golfista su capacidad atlética. Y después ya a los 12, 13, cada quien coge su rumbo. Yo quiero jugar tenis, perfecto. Pero hiciste un paso por natación, hiciste un paso por squash, hiciste un paso inclusive por equitación, ¿por qué no? La sensibilidad que te da montarte en un caballo debe ser importantísima, ¿no? Importantísima considero yo para un golfista. Creo que
en mi experiencia yo tuve la oportunidad de hacer varios deportes, varios deportes. Yo sé que empecé a jugar golf a los 4 años y esa es la historia que les he contado a todo el mundo. Gustavo fue la persona que me ayudó y que me empujó, digamos, desde chiquita, me tuvo la paciencia, porque darle clase a una niña de 4 años, eso no es tan así nomás. Pero también tuve exposición a otros deportes. Yo jugué básquetbol para el colegio americano, hice karate, traté de aprender a tocar el piano, tuve clases de tenis, me encantaba el fútbol, jugaba fútbol todos los días en el colegio. Entonces, a la final, yo creo que mi situación, me enganché tanto en el golf, pero fue una decisión mía. Tuve exposición a muchas cosas y eso es lo que dice Pedro. Un niño tiene que tener la oportunidad de ver muchas y explorar muchas actividades, sean deportivas o sean a nivel intelectual, musical, lo que quiera que sea. Creo que hay que darles esa oportunidad a los niños. Sí, la música también es otro factor que ayuda muchísimo al golf, al swing de golf que requiere de un tempo y de un ritmo. La música es perfecto para el desarrollo. Aunque aquí tenemos una pregunta, dijiste que comenzaste a los 4 años, esta persona comenzó a los 40, ¿ok? Y dice, para un aprendiz que empieza a jugar a los 40 años, ¿qué consejo le darías? Yo, a ver, una persona que está aprendiendo y que aprende de pronto un poco más tarde, creo que es súper importante varias cosas. La primera es asesorarse bien. Asesorarse es el hecho de coger clases. Creo que tenemos en el club varios profesores muy capacitados para ayudarle a uno a llegar a un nivel un poquito mejor. Creo que tratar de hacerlo por uno mismo es un poco más difícil y te va a tomar más tiempo. Creo que la otra cosa que les pasa mucho a la gente que ya aprende a jugar, digamos que es una persona que tiene un nivel atlético bueno y es capaz de pegarle a la pelota, donde menos golpes, donde más te vas a ahorrar realmente golpes es en el tema del juego corto. Si es que uno le dedica un poco más de tiempo al juego corto, es mucho más fácil mejorar ahí el scoring average que ponerse a tirar bolas y tratar de mejorar el ball striking. Aunque es más divertido pegar bolas, eso sí, para que también. Muy bien, muy bien. Tenemos una inquietud de un entusiasta golfista como es el señor Freddy Miño. Dice, ¿cuántas horas a la semana se debería dedicar a la preparación física? Está viendo que el score está subiendo y está buscando causas, ¿no? Yo creo que la preparación física, como les dije, bueno, yo estudié en la Universidad de Miami, estudié fisiología del deporte. Yo soy prácticamente, creo que entiendo bastante bien el tema de la preparación física y hasta el día que conocí a Henry Díaz, no tuve una persona que realmente me llame la atención en el tema de que me asesore en la parte física. Creo que la preparación física, el objetivo número uno de la preparación física es evitar lesiones. Si es que yo soy un golfista amateur, que me gusta jugar los fines de semana y a veces entre semana, lo primero que no quisiera es terminar con dolor de espalda, con dolor de muñecas, porque ese es el problema y esa es la situación que desanima a la gente a practicar el deporte, que terminas con dolores. Creo que la preparación física es importante. ¿Cuánto tiempo le dedicaría? Depende. Creo que es bueno, como les decía, asesorarse tal vez con una persona que sepa, pero en mi caso, obviamente es una cosa un poco diferente. Yo estoy haciendo 2 horas casi todos los días. Entonces, yo creería que si es que se puede hacer diario, que esa es la recomendación de la World Health Organization, es lo ideal. Ahora, si es que no se puede, creo que trataría de hacer lo más posible. La actividad física te mantiene sano. Entonces, creo que esa es una buena recomendación. Nunca está por demás hacer entrenamiento físico guiado, ¿no? ¿Mantienes, Dani, en tus actividades, en tus prácticas, mantienes a un punto de desafío acorde a tu nivel? Sí, creo que las prácticas tienen que siempre tener un punto competitivo. ¿Por qué? Porque yo juego golf por competencia. Cuando yo estoy, no es lo mismo pegar un pot de 1 metro subiendo recto en práctica que pegar un pot subiendo recto en torneo con nervios, con público para ganar. Entonces yo tengo que simular esa situación lo que más pueda. Trato de competir mucho cuando practico. Si hacemos drills de juego corto, estamos siempre apostando, compitiendo.
siempre trato de conseguirme gente que sea mejor que yo para competir. Juego mucho con los chicos, eso me ayuda. Ellos le pegan mucho más duro, tienen una ventaja muy grande sobre mi nivel, digamos, de juego. Y eso es algo bueno porque me mantiene activa, me mantiene compitiendo. Creo que ese es el enfoque que yo le doy. Eso es lo que me ayuda a hacer que mis prácticas realmente valgan la pena. La próxima pregunta, yo quiero hacer una conexión quizás con alguna de tus respuestas a las pasadas, ¿no? A ver, hablabas de que eres algo analítica, obviamente la parte izquierda de tu cerebro funciona mejor que la parte creativa, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de práctica utilizas? ¿Bloqueada o haces práctica aleatoria? ¿Cuál de las dos se te va mejor? Depende, pero siempre va a depender de la época del año, va a depender de qué objetivo tengo. Con Jorge siempre hablamos de un tema que se llama una práctica deliberada. Tiene que tener un objetivo, tiene que ser una cosa que yo pueda medir. Digamos, para el juego corto, que eso es algo que se me ocurre que es una práctica, digamos, un poco que uno dice, ¿qué hago? ¿Tiro 100 bolas de un sitio hasta cogerle el feeling o tiro bolas por el green, digamos, alrededor del green y trato de salvar el up and down para que sea diferente y sea random? Depende. Creo que cuando trabajo con Víctor, el tema de técnica, trato de hacerlo un poco más en bloque, pero siempre termino con una práctica random, siempre termino haciendo un juego competitivo. Mi anterior entrenador de juego corto me decía, tú tienes que entrenar como un Navy SEAL. Me dice, ¿sabes qué es lo que pasa con ellos? Entrenan bajo tanta presión que el rato que están en peligro, digamos, en la guerra o ya así, ellos están ya acostumbrados a esa situación. Entonces uno tiene que entrenar como un Navy SEAL. Eso es lo que él siempre me decía y me quedó y me gusta ese término, ¿no? Esa gana de practicar con competencia. Creo que el tema de bloque te ayuda mucho para perfeccionar técnica. Digamos, para un principiante es súper importante empezar en bloque. Todo lo que sea bloqueado porque es más fácil cogerle el movimiento. Ahorita que estoy haciendo cambios en el swing, Jorge me dice, uy, te veo muy bien en la malla, pero el rato que vas para la cancha ya no me gusta. Entonces, obviamente, eso quiere decir que tengo que hacer más prácticas en bloque para poder afirmar la técnica. Una vez que ya está afirmada esta técnica, ya tengo que empezar a competir y hacer cosas un poco más variadas, random. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos para trasladar el juego del driving range al campo? Creo que esa es una buena pregunta. Realmente es complicado, pero es un proceso. Creo que es un proceso. Una vez que los ajustes técnicos están afirmados, uno tiene que salir a la cancha y evaluar. ¿Qué quiere decir salir a la cancha y evaluar? Uno sale a la cancha y tira. Yo lo que hago es tirar varias bolas. O sea, yo salgo a la cancha, pego 3, 4 bolas de un tiro. Eh, una de las cosas que a mí, sinceramente, en el tema de practicar golf no me parece que están bien es que las canchas de práctica son planas. Uno tira bolas todo el día en una cosa plana. Y el rato de ir a competir, nunca queda plano. Siempre queda en un hueco, siempre queda con la bola abajo de los pies, siempre queda con la bola arriba de los pies. Y uno está tirando bolas, 300 bolas, 500 bolas en una superficie plana. Entonces no tiene sentido. Uno tiene que tener la habilidad para adaptarse, adaptar el AI. Tú sabes, Pedro, increíble cómo varían los datos. Imagínate cómo puedes estar siendo la variabilidad de datos en diferentes lies, en diferentes posiciones, con la bola arriba de los pies, con la bola enterrada, con la bola en el rough. Entonces yo salgo y trato de tirar varias bolas. Ahorita que he estado tratando de coger ritmo de juego, volviendo otra vez con el tema del alto rendimiento, entrenar, he salido a pegar 4, 3 bolas de diferentes lies y tratar de ir cogiendo ritmo así. Qué bueno. Tenemos una pregunta por Facebook del señor Víctor Quimuña, ¿okay? Que trabaja con nosotros en el Cadillac. No lo reconocía, Víctor. ¿En qué aspectos psicológicos trabajas antes de una competencia? Depende. Hay veces que tengo, digamos, bueno, sí, juego golf y sí estoy, digamos, en un escenario súper grande, pero yo soy una persona muy normal. A veces tengo preocupaciones de mi vida que necesito resolver y necesito tomar decisiones. Hay veces que hay cosas que me preocupan dentro de mi negocio, dentro del tema del golf. Eh, que tengo que tomar decisiones y es una situación cuando ya es, digamos,
a nivel personal que me está afectando algo, se traslada mucho a la cancha. Entonces siempre le pego una llamada a mi tío Manolo, conversamos y vamos resolviendo eso con una técnica que se llama coaching. Él obviamente maneja otro tipo de técnicas también. Me ha ayudado mucho con el tema de la visualización. He aprendido algunas cosas de eso y me gusta. El PNL un poco también. Pero creo que lo que más me gusta es del hecho de ir encontrando las respuestas por mí misma. No depender de consejos de mi tío, sino el hecho de ir buscando soluciones que a mí me parezcan correctas. Esa es la primera cosa. Ahora, creo que la preparación mental, ya digamos, cuando voy llegando a un torneo, es simplemente esa emoción de ir a competir. A mí me encanta eso, me fascina y me siento muy, digamos, afortunada cada vez que voy a competir en un torneo. No, a veces me da nervios, creo que va por ahí un poco esa pregunta, como digamos, mucha gente me pregunta cómo manejas el tema de los nervios. La respuesta es simple. Uno no tiene que intentar manejar nada. Uno no tiene que controlar nada. Realmente están ahí, son buenos, porque si es que estoy nerviosa quiere decir que estoy haciendo algo bien o que estoy en una posición de competencia, que es para eso estoy. Y simplemente no tratar de cambiar ni manipular nada en mi cabeza. Simplemente dejar que las cosas fluyan y voy a estar en un estado bueno, armónico para poder competir. Sí, sabemos, para tomar oportunidad de la pregunta de Víctor, ¿verdad? Sabemos que muchos jugadores en el Tour tienen trabajos con la programación neurolingüística, específicamente con algún tipo de ancla. ¿Manejas algún tipo de posibilidad con esto? Creo que, bueno, mi tío siempre ha tratado de introducirme el tema del ancla, el tema del PNL un poco más. Como te digo, Pedro, yo soy una persona muy de números, así, y me ha costado mucho, me ha costado ese tema, pero obviamente son cosas que poco a poco en la vida él ha tratado de irme introduciendo, de irme ayudando. Lo que más me ha ayudado, como te digo, creo que hablando aquí contigo, me siento que soy una persona un poco más visual. Me ha ayudado mucho el tema de la visualización. Creo que en 2 momentos de mi vida que he estado, digamos, mentalmente mal, hasta incluso queriendo dejar de jugar golf, hicimos unos ejercicios de visualización que me ayudaron muchísimo, muchísimo y prácticamente se quedan en mi mente y los vengo utilizando ya varias veces en diferentes ocasiones, ¿no? Me ayudan un poco a despejar la mente y a ponerme en paz, más que el PNL. Háblame, ¿qué pasa por la mente de Daniela Arquea al momento de ejecutar? ¿Qué enfoque? ¿Dónde pones tu enfoque al momento de pegarle a la bola? Bueno, creo que el golf es un deporte que te permite un poco más, digamos, del tema de pensar el tiro. Incluso no es solo una persona la que piensa, sino dos. Tienes a tu caddy al lado. Eh, Creo que el primer enfoque, apenas llego a la pelota, es obviamente sacar las distancias, ver qué es lo que quiero hacer, tomar la decisión. Para mí muy gran parte del tema mental es el hecho de poder tomar decisiones correctas, acertadas dentro de la cancha. Se complica mucho cuando yo estoy con la mente en otra cosa. Entonces, yo trato de llegar a la pelota, analizar la situación, tomar decisiones. Escucho lo que me dice Dan, mi caddy, escucho lo que él tiene para decir, reconfirmamos distancias y tomamos una decisión. Una vez que tomé esa decisión, simplemente me paro, trato de tener la mente tranquila. Eso podría ser una situación que generalmente se me da muy natural y solo me enfoco en ejecutar lo que planifiqué. Creo que como muchos entrenadores, de hecho, Sigman, que esta persona, la primera clase que llegué de Sigman, llegué a donde mi tío Manuel y le dije, wow, este man hace coaching. Sigman hace coaching, eso es lo que él hace. Y habla mucho del tema de que uno tiene que preparar el tiro. Una vez que se preparó el tiro, pasas a otra caja. Él le llama the box. Es el thinking box y execution box. Entonces ya en la parte que vas a ejecutar, simplemente te paras y le das. O sea, estás pensando en el tiro que vas a pegar y ya. De todas maneras, para que uno pueda tener una libertad de ejecutar libremente, tranquilo,
Era lo que decía al comienzo de esta conversación, es el hecho de preparar el tiro. Uno tiene que tener la certeza de que eso va a funcionar y de que es la decisión acertada y la correcta. Y de ahí sí es mucho más fácil ejecutar. ¿Tienes algún pensamiento mecánico o swing thought a través de tu swing? Depende. A veces, Depende de cómo estés. sí, depende. A veces, me acuerdo el año pasado, Jorge vino a un torneo, vino a KPMG, me ayudó el lunes, martes y miércoles, antes de un major, y me dejó con un swing thought. Era prácticamente mover el hombro izquierdo más rápido. Y ese swing thought prácticamente se trasladó más o menos 3 semanas. Tuve esa sensación, digamos, esa sensación en el swing. Y esta sensación realmente me funcionó mucho, me solucionaba muchos datos, muchos números, me ponía el swing direction más hacia el lado izquierdo, hacía que las manos no se me atranquen, digamos, atrás. Fue una muy buena sensación, me ayudaba a terminar un poco más balanceada también. Entonces fue una cosa súper simple que me ayudó en muchísimos aspectos. Me ayudó mucho de ciertos lies, cuando el lie estaba arriba, la bola arriba de los pies. Y creo que casi la siguiente semana de que Jorge estuvo ahí con ese pensamiento, casi gano, que de quinta iba liderando hasta el domingo. Entonces, creo que depende, Pedro, depende de la clase, depende de la época del año y depende de cómo me voy sintiendo. Sí. Forma parte el desarrollo de habilidades. Cuando hablo del desarrollo de habilidades, hablo de pegarle en el centro a la pelota, de mover el pad, de controlar el punto más bajo del arco. Forma parte de tu práctica. Forma parte importante de tu práctica. Sí, últimamente he estado muy enfocada en el centrado. He tenido mucho problema en el tema del centrado. Creo que es un tema un poco más técnico, es un poco complicado. Creo que el palo se me desencadena en beta y cuando se me desencadena me incrementa el ángulo de ataque y me pone el swing direction para el lado izquierdo. Esto es bastante técnico realmente, pero generalmente se produce de que yo comienzo a pegar bolas descentradas con el drive hacia arriba y a la punta. Y cuando yo comienzo a sentir eso, yo ya sé prácticamente lo que tengo que hacer. Entonces, en el TrackMan hay una función que se llama Impact Location. Trato de mantener en el drive lo más hacia abajo y a la punta. A veces, perdón, hacia abajo y al taco, hacia el taco. Cuando a un niño le dices, pégale en el taco, un niño que tiene, digamos, muchísimo spin, un niño, no sé, se me viene a la cabeza, digamos, mi primo Felipe, es trágico, pero para mí no. Entonces depende del jugador, uno tiene que ir manejando la data dependiendo de la persona. Me enfoco muchísimo en el centrado y veo 3 datos específicos que me afectan esto. Yo creo que es el club path y obviamente dentro del club path, el ángulo de ataque, el swing direction y el swing plane. Eh, de ahí, de control de punto bajo, creo que siempre he sido muy buena. He tenido siempre, digamos, creo que esa virtud a nivel técnico de mantener un muy buen control de distancia. Creo que eso es por el hecho de que manejo bien el control del punto bajo y creo que eso es algo que se le debo mucho a Jorge. Pero sí tengo problemas de centrado y eso sí me he dedicado a trabajar últimamente bastante. Bueno, cuando el club se reabra, necesito que asesores al señor Castro, ¿verdad? Porque él adolece de esa habilidad y siempre es bueno, señor Castro, oír otras opiniones, ¿ok? Ok. La variabilidad en tus prácticas, ¿ok? Obviamente uno utiliza variabilidad para el desarrollo de las habilidades. ¿Utilizas? A ver, sí, es importante. Digamos, hago una práctica que ya se volvió hasta medio chiste y es algo que prácticamente nosotros nos inventamos cuando yo estaba entrenando en los Chiros hace ya muchísimos años. Poníamos baldes y tratábamos de pegar wedges hacia los baldes. Entonces, obviamente uno dice, chévere, y ya lo dominábamos. Y llegó un punto donde, después de mi entrenador en ese entonces, el Andrés Moncayo, Monkey, el Monkey nos decía, bueno, ahora haz lo mismo, pero con otro palo. Y uno, ¿cómo? Pero en la cancha no voy a usar otro palo. Me dice, pero dale, haz. Y desarrollábamos habilidades de una manera, digamos, de una práctica variada.
creo que es bastante creativo. Después de muchos años, antes de volverme profesional, comencé a hacer ese tipo de prácticas con conos. Y me di cuenta cuando llegué al tour que la gente hacía esa práctica. Tú ves mucha gente en el tour que manda al caddy a que le pongan con láser conos desde las 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta las más o menos 120. Entonces estás haciendo un desarrollo de habilidades. Para eso me ha ayudado también muchísimo el TrackMan. Creo que eso es prácticamente, digamos, de resumen de esta conversación, puede haber sido la mejor inversión de mi vida. El TrackMan prácticamente hago combines, son o tests, que yo voy pegando voy pegando ciertas distancias y voy tratando de hacer variabilidad. Dentro de la variabilidad me voy dando cuenta con qué palo soy más consistente. Hay un número que se denomina con el más slash menos, que se llama consistency. El consistency te da prácticamente la variabilidad que uno puede, para dónde puedes fallar y todo. Entonces es súper interesante el hecho de manejar eso con el tracking. Hablando de las partes de tu juego, ¿cuál consideras que es la más fuerte y cuál es la que consideras que es la más débil? Creo que es una pregunta difícil otra vez. Creo que si me hacías esa pregunta hace unos cuantos meses te hubiera probablemente dicho que no sé. Siempre crecí aquí en el país siendo una pegadora larga. En Sudamérica siempre fue una pegadora larga. Y hoy en la LPGA estoy dentro de las top 20. Entonces se puede decir que sí tengo esa virtud de pegarle duro. Creo que tengo buen swing, buena velocidad y eso es una buena combinación para tener un buen carry. Y un total bueno también. Pienso que en el tema del juego corto, cuando era pequeñita, digamos que era un poco menos habilidosa para eso. Eh, antes de pronto no le daba la importancia al tema del juego corto. Y yo me encontré una forma, como te digo, Pedro, yo soy una persona muy técnica. Y tuve la mejor clase de juego corto que me dieron fue cuando tenía más o menos 14 años. Me explicaron cómo funciona un wedge. Y desde ahí para allá eso todo funcionó muy bien. Ya no se trataba de habilidad, sino de planeación. Se volvió mucho más de pensar que de ejecutar. Entonces el juego corto fue para mí más o menos una historia así y mejoré muchísimo. Cuando tuve esa clase, practiqué un par de veces y prácticamente mi scoring average, como te puedes imaginar, de una persona que de 7 up and down salvaba, no sé, 2, comencé a salvar aquí en Quito, 6, 7. Y en Guayaquil ya era un poco más complicado, ya salvaba 5, pero estamos hablando de varios tiros. Entonces ya no estaba haciendo 75, sino 73. Y cuando ya tenía una buena vuelta, en vez de hacer pares, hacía 5 menos. Entonces, creo que en ese aspecto me siento bastante bien, bastante cómoda. Creo que el tema que me ha molestado últimamente, no voy a decir que es mi debilidad, pero es un tema que me ha molestado en tema estadística, es el pot. Quisiera meter más los pots específicamente de 10 pies, de 10, más o menos de 10 a 15 pies. Creo que para los cortos soy muy buena, casi no boto pots cortos, pero siento que tenía que hacer un trabajo técnico en esta última pretemporada para rodar mejor la pelota y mejor meter los pots de 10 a 15 pies. Depende mucho de la velocidad. Y uno dice, de pronto es que no tiene la habilidad. Yo creo que no era tanto la habilidad ni el control de distancia, sino más bien el hecho de que la pelota no me rodaba consistentemente. Quería ser un poco más consistente. Entonces, ahorita estoy enfocada en eso, en el tema del pot. Siento que soy bastante completa. Yo creo que soy una jugadora bastante completa. A través del esfuerzo, ¿verdad? A ver, hablaste de pensar, ejecutar. ¿Qué tal reaccionar, sobre todo en el green? Sí, sí. Y te voy a contar un poco esto es un tema que realmente no lo he hablado muy público. Es un tema que he conversado mucho con mi entrenador, con Jorge. Es un tema que si bien es cierto, fue uno de los temas que me estaban molestando más hacia el final de la temporada del año pasado y me estaban trayendo mucha inseguridad. Muchas amigas mías dentro del tour, incluso tuve conversaciones con jugadores muy buenos como Nico Chavarría, con Marcelo, con Juan Sebastián Muñoz, que ellos me decían, Dani, pero solo párate y dale. Y yo le decía, tuve una práctica con Muñoz que él me decía, párate y dale, reacciona. Y le digo, Juan Sebastián, a ver, te voy a explicar. Si yo me paro y le doy, no le toco al hoyo. Entonces hicimos, y él se dio cuenta que era un poco más un aspecto técnico.
Como te digo, yo siento que yo soy una persona muy técnica, entonces yo siento que puedo ejecutar tranquila siempre y cuando tenga el tema de decisiones, de números y tenga ese control técnico atrás. Creo que mejoré mucho la parte técnica en el tema del pod. Me he sentido que yendo hacia la dirección donde quiero ir. Siento que la pelota rueda mucho mejor, los números se ven mucho mejor en el TrackMan y obviamente ahora el tema de parar mi pegarle es mucho más fácil. Si yo sé que la pelota va a rodar bien, si yo sé qué tengo que hacer, eso es un poco mucho, realmente se simplifica mucho el tema de ejecutar. ¿Cuál sería la característica técnica en el pod que trabajaste y que trataste de revertir? Se nos congeló la imagen un ratico. No, lo estoy viendo, señor Castro, bien. Pero Dani como que se le fue el internet. Aunque ya tenemos exactamente una hora. Ah, exacto. ¿Me copiaste, Dani? Ahí te oigo. Repíteme la Sí. pregunta del pod. No, hablabas de que has trabajado mucho sobre el green, ¿verdad? Y que obviamente te consideras una jugadora muy completa. Pero sobre el green, específicamente, ¿en qué trabajaste? ¿Cuál era la característica mecánica que te limitaba? Bueno, prácticamente yo sentía que la pelota, yo veía que la pelota no me rodaba igual que las otras jugadoras. A veces teníamos pods similares y yo pegaba el pod y yo veía que había mucho más skid, se llama, saltaba más la pelota en el green. Entonces yo decía, obviamente, si mi pelota va saltando y no va rodando, va a pegar en cualquier cosa, en un spike mark, en una pisada, en lo que quiera que sea, y se va a desviar. O sea, así de simple. Entonces, con Jorge nos pusimos la meta de tratar de rodar más la pelota, hacerla rodar en porcentaje. El TrackMan te dice cuánto rodó. Yo estaba al comienzo de las prácticas rodando aproximadamente un 81%. Y tuve prácticas antes del tema del coronavirus, tuve prácticas donde ya estaba rodándola en el 96%. Entonces, tú dices, es una situación técnica más que una situación, digamos, de habilidad, de control de distancia. Ok, ¿qué loft tiene el pod? Mi pod tiene un loft de 4 grados, es estándar. He Al, considerado, al he impacto, considerado al impacto, no, la verdad no he trabajado con Sampat Lab, he estado trabajando más con TrackMan y tú sabes, TrackMan creo que todavía está un poco quedado con el tema de data del palo. Está por sacar, el software nuevo que sacaron hace unos días está dando ya un poco más de datos del palo, pero no da ClockPath. Y a mí me interesa saber realmente dentro del ClockPath cuál de los 3 datos es el que me está saliendo malo. Yo tengo la sospecha de que no es swing direction. Todo el mundo, digamos, de Uti, Darwin, Benki, yo pego el pod de afuera hacia adentro. Siempre he pegado así. Y siempre se ha pensado que es swing direction. Y yo creo que es swing plane. Yo pienso que es swing plane. He estado trabajando últimamente en eso y creo que si es que subo el swing plane un poquito al impacto, va a mejorar mucho la situación. ¿no será ángulo de ataque? Sí, el problema es que no tengo cómo medirlo. El TrackMan no da. Ese es el problema. Puede ser ángulo de ataque, es una teoría válida. Lo primero que pensé el rato que veía la bola saltando, ¿no? Claro. Bueno, Dani, agradecido por esta charla, por tu tiempo, que siempre compartir tus experiencias con nuestros jugadores es grato y poder participar contigo también lo es, ¿ok? De mi parte, vamos a hacerle la palabra a Miguel, que tiene el certificado o el regalito o el reconocimiento respectivo, ¿ok? Miguel, por favor. Gracias, Pedro. Gracias, Dani, también. Como dice Pedro, para nosotros es muy importante poder escuchar, poder aprender de tu experiencia. Sabemos que eres un ejemplo para todos los chicos del club y para muchos chicos, no solo futbolistas, sino jóvenes del país. Entonces, siempre va a ser importantísimo poder compartir tus experiencias a través de estas reuniones del club que ahora nos tienen ahí un poco encerrados todavía, unos días más, pero nada, muchas gracias por eso y obviamente siempre desearte los éxitos que te mereces por tu dedicación, por tu trabajo, por tu sencillez
de parte del club y mientras podamos con nosotros, cuenta con todo nuestro apoyo en lo que podamos ayudarte para poder seguir colaborando en tu trabajo y que puedas seguir creciendo y llegar a, por supuesto, a distancias mucho más grandes e importantes en el golf profesional, Dani. Miguelito, muchísimas gracias. La verdad es que para mí siempre es un gusto compartir con la gente de Arrayanes. Para mí es como mi segundo hogar y les agradezco siempre mucho el apoyo que me dan como club, como institución, a los profes que están ahí viéndome todos los días entrenar y dándome una mano a veces cuando necesito en las prácticas. Les agradezco inmensamente. Pedrito, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, por la iniciativa de hacer esta charla, de poder compartir lo que hago, a lo que me dedico, cómo es mi trabajo y simplemente con muchísimo cariño cuando necesiten o quieran, yo estoy siempre dispuesta a eso. Bueno, gracias a ti, Dani, de verdad que sí. Bueno, concluimos esta charla de la tarde de hoy. Nos quedamos dando un ratico con Miguel, ¿ok? Y gracias a todos por participar. El señor Castro que esté pendiente de la asesoría de Daniela y bueno, ya veremos. Gracias, Dani, muchas gracias. A usted, Juan José. Manolo, qué gusto ver.